La ansiedad me quitó el sueño, me robó la calma, y por mucho tiempo pensé que era mi enemiga. Pero un día entendí que la ansiedad no estaba destruyéndome. Estaba tratando de enseñarme algo. Hoy voy a contarte lo que aprendí, y cómo esa ansiedad terminó transformando mi vida. La ansiedad se siente como un monstruo invisible. No tiene rostro, ni forma, ni nombre que puedas gritar en la noche. Es más bien una presencia, una sombra que se alarga a tu lado justo cuando crees que estás solo. Es un peso que se instala en tu pecho sin pedir permiso, un ladrón que no se lleva tus cosas, sino tu capacidad de estar presente. Te roba el ahora, secuestrándote y arrastrándote a un futuro hipotético, lleno de catastróficas posibilidades, a un carrusel de ¿y si? Este monstruo se alimenta de tu miedo a él, creciendo más fuerte con cada intento que haces por huir. Es el director de una película de terror de la que eres el único espectador y protagonista, forzado a ver una y otra vez la misma escena de pánico. Su primer ataque es físico, te acelera el corazón, pero no es la emoción de la alegría, es un tambor de guerra desbocado, un pájaro atrapado golpeando contra tus costillas, tan fuerte que te convence de que estás al borde de un infarto. Sientes que el aire se vuelve espeso, denso, como si intentaras respirar bajo el agua. Cada inhalación es una lucha, un sorbo insuficiente que solo aumenta el pánico. El cuerpo, en su infinita y a veces equivocada sabiduría, activa todas las alarmas. Yo lo viví. Sudor frío. Un sudor que no tiene que ver con el calor, sino con el hielo del pavor, que te empapa y te deja helado. Palpitaciones que retumban en tus oídos. Un mareo que hace que el suelo se sienta inestable, como la cubierta de un barco en plena tormenta. Y sobre todo, un miedo abrumador. Un miedo puro, sin motivo aparente, sin un león persiguiéndote ni un precipicio a tus pies. Es el terror en su forma más abstracta y, por lo tanto, más ineludible. No puedes luchar contra algo que no ves. Y luego, el ataque se vuelve mental. Te hace pensar mil cosas a la vez. Tu mente se convierte en una autopista con miles de carriles, todos llenos de coches a toda velocidad yendo en direcciones opuestas, y todos están a punto de chocar. Son pensamientos en bucle, escenarios catastróficos que se repiten con una claridad aterradora. Tu mente se convierte en tu propio fiscal, presentando evidencia de todos tus fracasos pasados y prediciendo los futuros. Te vuelves hipervigilante, un soldado en un campo de batalla silencioso. El sonido del teléfono es una mala noticia inminente. El silencio de un ser querido es la prueba de su enfado. No hay descanso. No hay paz. Durante mucho tiempo, viví avergonzado de este monstruo. Lo escondía como un secreto terrible. Me convertí en un maestro de las excusas para evitar situaciones sociales, para cancelar planes en el último minuto. El miedo a que alguien notara el temblor en mi voz, o viera el pánico en mis ojos, era casi tan grande como el propio pánico. Me sentía aislado, como si estuviera detrás de un cristal invisible, viendo al resto del mundo vivir, reír y respirar con una facilidad que a mí me parecía un superpoder. Creía que era una maldición, un defecto de fábrica. Pensaba que estaba fundamentalmente roto, que había algo terriblemente mal en mi carácter, en mi alma. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esta tortura interna que no se veía, pero que lo consumía todo? Y entonces, un día, después de una de las peores crisis, tirado en el suelo, sin fuerzas para luchar, para huir o para pensar, ocurrió algo. Me rendí. Dejé de pelear contra la ola y me dejé llevar por ella. Y en ese silencio que sigue a la batalla, en esa quietud de la derrota total por primera vez, no intenté matar al monstruo. Simplemente lo observé. Y ahí entendí algo. La ansiedad no aparece de la nada. No es una maldición aleatoria ni un castigo divino. Es un mensajero. Un mensajero muy torpe, ruidoso y aterrador, sí, pero un mensajero al fin y al cabo. El monstruo aparece cuando tu mente, tu cuerpo y tu alma quieren decirte algo que no estás escuchando. Grita cuando has ignorado sus susurros durante demasiado tiempo. La ansiedad es el grito de necesidades no satisfechas. La necesidad de descanso, de límites, de autenticidad, de procesar un duelo o de abandonar un camino que ya no es el tuyo. Es tu intuición, disfrazada de pánico, tratando de salvarte de una vida que te está haciendo daño. El monstruo no es el enemigo. El verdadero problema es aquello a lo que el monstruo está apuntando. Y nuestro trabajo no es matarlo, sino aprender a escuchar su mensaje, a traducir sus rugidos,
es el comienzo de una conversación, la más importante de tu vida. La conversación contigo mismo. La ansiedad me enseñó una de sus lecciones más duras y a la vez más liberadoras. Vivir en el futuro te roba el presente. Antes de entender esto, mi mente era una máquina incansable de escenarios catastróficos. Yo vivía preocupado por lo que podía pasar. No un poco preocupado, sino consumido por ello. Cada proyecto era un posible fracaso. Cada llamada perdida, un presagio de malas noticias. Mi vida no se desarrollaba en el aquí y ahora, sino en un futuro hipotético y aterrador que mi propia mente construía. Recuerdo una presentación importante. Pasé semanas obsesionado. En mi cabeza ensayaba la presentación, pero también imaginaba todas las formas en que podría salir mal. Me veía tartamudeando, olvidando mis palabras, siendo juzgado. Durante esas semanas mi hijo aprendió a andar en bicicleta. Mi pareja intentó celebrar nuestro aniversario. El otoño pintó los árboles de colores increíbles, y yo me lo perdí todo. Estaba físicamente presente, pero mi mente estaba atrapada en un desastre que nunca ocurrió. La presentación, al final, salió bien. Pero yo me di cuenta de algo mucho más importante. Había cambiado semanas de vida real por miedo imaginario. Había pagado un precio altísimo por nada. Ese fue el punto de inflexión. Comprendí que la ansiedad me vendía una mentira, que si me preocupaba lo suficiente, podría controlar el futuro. Pero la preocupación no evita el dolor, solo te hace sufrirlo por adelantado. Fue entonces cuando tomé un cuaderno y escribí una promesa para mí mismo. Una frase que se convertiría en mi ancla: vivir en el presente. No como un cliché, sino como un manual de supervivencia. Empecé a practicar el anclaje. Cuando sentía que mi mente se disparaba, me detenía. Nombraba 5 cosas que podía ver, 4 que podía tocar, 3 que podía oír. Este simple ejercicio me devolvía a mi cuerpo, al momento, al único lugar donde la vida realmente existe. La segunda lección fue más profunda. Descubrí que la mente grita lo que el cuerpo calla. Durante años, traté mi cuerpo como un simple vehículo para transportar mi cerebro de una preocupación a otra. Lo ignoré, lo sacrifiqué en el altar de la productividad. Y mi cuerpo, después de susurrar durante mucho tiempo, empezó a gritar. Y su grito era la ansiedad. Cuando no cuidas tu descanso, tu alimentación, tu necesidad de movimiento, la ansiedad se dispara. No es una coincidencia, es una consecuencia. Hablemos del descanso. Vivimos en una cultura que glorifica el estar ocupado, que ve el sueño como un lujo. Yo era un experto en eso. Dormiré cuando muera, solía bromear. Pero la falta de sueño me estaba matando en vida. Mi paciencia era inexistente, mi capacidad para resolver problemas era nula. La ansiedad se alimentaba de mi agotamiento. Cada noche de insomnio era una invitación para que los pensamientos ansiosos hicieran una fiesta en mi cabeza. Aprender a priorizar el sueño fue revolucionario. Crear un ritual nocturno, apagar las pantallas, tomar un té, no era un capricho, era mi medicina. Era decirle a mi cuerpo: te veo, tienes permiso para descansar. Luego está la alimentación. En mis peores épocas, vivía a base de café y azúcar, combustible rápido para un motor sobrecalentado. No entendía la conexión entre mi intestino y mi cerebro. Empezar a nutrir mi cuerpo fue un acto de amor propio. No se trataba de dietas, sino de añadir cosas buenas. Comida real que le diera a mi cuerpo los recursos para manejar el estrés. Y el movimiento fue mi salvación. La ansiedad es energía atrapada. Descubrí que mover mi cuerpo, incluso con una simple caminata, le daba a esa energía una vía de escape. Era como si estuviera sacudiendo físicamente la ansiedad de mi sistema. Empecé a escuchar a mi cuerpo, y a medida que se calmaba, mi mente también lo hacía. Y eso me lleva a la lección más importante. El control es una ilusión. Gran parte de mi ansiedad nacía de un deseo desesperado por controlar todo. Quería controlar los resultados, las opiniones de los demás, el futuro. Creía que si podía planificar y anticipar cada variable, podría evitar la incertidumbre. Pero la vida no funciona así. Intentar controlar lo incontrolable es como intentar sostener agua en tus manos. Cuanto más aprietas los puños, más rápido se te escapa, dejándote solo con la frustración y las manos vacías. Ese esfuerzo constante era la fuente de mi agotamiento. Tuve que aprender a diferenciar entre mi círculo de influencia
y mi círculo de preocupación. Mi círculo de preocupación era enorme. La economía, la política, lo que otros pensaban de mí. Gastaba casi toda mi energía allí, donde no tenía poder real. Mi círculo de influencia, en cambio, era más pequeño pero infinitamente más poderoso. ¿Qué está en ese círculo? Mis acciones, mis palabras, mis límites. ¿Cómo respondo a las cosas que no puedo controlar? La ansiedad disminuye drásticamente cuando dejas de luchar batallas imposibles y empiezas a cultivar tu jardín interior. Esto me llevó al concepto de rendición. Al principio, la palabra me aterrorizaba, sonaba a derrota, pero aprendí que la rendición no es pasividad, es una aceptación radical, es dejar de pelear contra la corriente y, en su lugar, aprender a navegar. Es aceptar que no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar tus velas. La calma no está en cambiar el mundo. La verdadera calma, la paz duradera, está en cambiar cómo lo enfrento. Está en aceptar la incertidumbre y en confiar en mi capacidad para manejar lo que venga. Es soltar la cuerda en esa guerra agotadora contra la realidad. Y en ese acto de soltar no encontré debilidad, sino una fuerza inmensa, la fuerza de la serenidad. La transformación personal no siempre comienza con un estruendo, con un acto heroico de valentía. A veces, casi siempre, comienza con un susurro, un murmullo casi inaudible en medio del huracán de la ansiedad, una voz que dice, ya basta. Recuerdo ese día no por su grandeza, sino por su quietud desesperada. Estaba atrapado, no en una habitación física, sino en la prisión que mi propia mente había construido. Las paredes eran mis miedos, los barrotes mis pensamientos catastróficos. Cada posible acción era analizada hasta la parálisis. ¿Y si salgo y me da un ataque de pánico? ¿Y si la gente me mira? ¿Y si no puedo volver? El corazón me latía en los oídos, un tambor de guerra constante que anunciaba un peligro que no existía. Ese día, el agotamiento le ganó la partida al miedo. No fue un acto de coraje, sino de pura extenuación. La idea de pasar un día más en esa jaula era, por primera vez, más aterradora que lo que pudiera haber afuera. Fue entonces cuando decidí enfrentarla, pero no con una batalla campal, no con una declaración de guerra, sino con un gesto minúsculo, casi patético en su simpleza. Di un pequeño paso, decidí caminar solo 10 minutos afuera. Recuerdo la mano temblorosa sobre el pomo de la puerta. Se sentía como si pesara una tonelada, como si al girarlo fuera a desatar todos los males del mundo. Los primeros segundos en el exterior fueron un asalto sensorial. El aire, que para otros era fresco, para mí era denso y amenazante. La luz del sol, cegadora. Cada coche que pasaba, cada persona a lo lejos, era una potencial amenaza. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, listo para huir de vuelta a la seguridad de mi encierro. Pero seguí caminando. Me obligué a notar algo, cualquier cosa, fuera de mí. El color de una flor en un jardín, la textura áspera de un muro de ladrillos, el sonido de mis propios pasos sobre la acera. 1, 2, 3. Contaba los pasos como un mantra, y entonces algo cambió. No fue una epifanía, fue un pequeño resquicio de calma. El tambor en mi pecho bajó su ritmo, solo un poco. Me di cuenta de que llevaba 5 minutos fuera y no había pasado nada terrible. El mundo seguía girando. La gente seguía con sus vidas. Al volver a casa, tras esos 10 minutos que parecieron una eternidad y un instante a la vez, no me sentía curado. Pero sentía algo nuevo, una diminuta chispa de poder. Había sentido el miedo y aún así había actuado. Fue la primera prueba de que la jaula no estaba cerrada con llave. Así descubrí la verdad más fundamental de este viaje. La ansiedad no se vence de golpe. No hay una solución mágica, una pastilla que la erradique para siempre. Se transforma, se desarma, pieza por pieza, paso a paso. Vivimos en una cultura que exige resultados inmediatos, pero la mente y el alma no funcionan así. Intentar luchar contra la ansiedad de frente es como intentar detener un tsunami con las manos. Solo te agota y te arrastra. El verdadero cambio viene de aceptar su presencia, pero negarle el poder de decisión. Empecé a aplicar la filosofía de los micropasos a todo. Si ir al supermercado era un Everest, mi primer paso era simplemente ponerme los zapatos. El siguiente, coger las llaves. El siguiente, abrir la puerta. Cada acción, por pequeña que fuera, era una victoria que celebraba internamente. Es como aprender a tocar un instrumento.
No esperas tocar una sinfonía el primer día. Practicas las escalas, una y otra vez. Cada pequeño paso construye el músculo de la resiliencia, fortalece las vías neuronales de la calma y la confianza. En este proceso, la ansiedad se convirtió en una maestra inesperada. Me enseñó, a la fuerza, a respirar. Antes, mi respiración era superficial, rápida, un reflejo constante de mi estado de pánico. Aprendí técnicas de respiración consciente, como la respiración cuadrada. Inhalar durante 4 segundos, sostener 4, exhalar durante 4, sostener 4. Al principio parecía una tontería. ¿Cómo podía algo tan simple ayudar con un monstruo tan grande? Pero la ciencia lo respalda. Al controlar la respiración, enviamos una señal directa a nuestro sistema nervioso para que salga del modo lucha o huida y entre en el modo descanso y digestión. Es un ancla en medio de la tormenta, un punto de control físico cuando el mental se ha perdido. Y aún más importante, me enseñó a escucharme. No a escuchar la voz estridente y mentirosa de la ansiedad, sino la voz más profunda, la de mi intuición, la de mi verdadero yo. Comencé a llevar un diario, no para registrar mis miedos, sino para preguntarles, ¿qué necesitas? ¿De qué intentas protegerme? Descubrí que debajo del pánico a hablar en público había un miedo a no ser suficiente. Debajo de la agorafobia había una necesidad de sentirme seguro. Al escuchar, podía responder a esas necesidades de formas más sanas, en lugar de simplemente reaccionar al miedo superficial. Y esta fue la lección más profunda de todas, la que lo cambió todo. Me enseñó que mi mente puede ser un caos, pero yo no soy ese caos. Durante años, me había identificado completamente con mis pensamientos ansiosos. Creía que si mi mente decía, estás en peligro, entonces yo en peligro. Aprendí a dar un paso atrás y observar mis pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Yo no soy las nubes, soy el cielo azul que siempre está detrás, vasto e inmutable. Empecé a practicar la defusión cognitiva. En lugar de pensar, estoy ansioso, pensaba, estoy notando una sensación de ansiedad en mi cuerpo. En lugar de, voy a hacer el ridículo, pensaba, mi mente me está contando la historia de que voy a hacer el ridículo. Esta pequeña separación lingüística crea un espacio crucial. En ese espacio reside la libertad. La libertad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar en piloto automático. Mi mente podía seguir generando su ruido, su estática, su caos. Pero ya no era yo. Yo era el observador silencioso, el que escucha, el que respira, el que decide dar el siguiente pequeño paso. La transformación personal no es llegar a un destino donde la ansiedad desaparece. Es un cambio en la relación que tienes con ella. Es pasar de ser su prisionero a ser su alumno, e incluso, con el tiempo, su cuidador compasivo. Habrá días en que las nubes vuelvan y el cielo se oscurezca. Habrá momentos en que el viejo tambor del miedo intente volver a sonar con fuerza. Pero la diferencia es que ahora tienes herramientas. Tienes el ancla de tu respiración. Tienes la sabiduría de tus propias palabras en un diario. Y tienes la certeza inquebrantable de que has caminado a través del miedo antes y puedes volver a hacerlo. No eres el caos, eres la calma que lo contiene. Eres el coraje que da un paso y luego otro y otro. Si estás luchando con ansiedad, quiero que sepas esto. No estás roto, no estás solo. Si este mensaje resonó contigo, dale like y suscríbete. Aquí aprenderás a hackear tu mente y convertir tu miedo en tu mejor aliado.